La noticia de lo que se puede considerar una mutilación parcial del Museo Submarino del Atlántico, levantado bajo la administración de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, es más grave de lo que puede parecer. No solo porque se ha retirado al menos 2 figuras enterradas en el fondo del mar de la costa de Playa Blanca, sino por la impunidad y el descaro doctrinario y sectario que demuestra la administración que lidera Dolores Corujo. Esa operación realizada contra viento y marea, sin conocimiento de nadie, ni el alcalde de Aiza sabía nada y todavía dice no saber las razones de ese desmantelamiento parcial del museo, ni del propio sector turístico, ni de las escuelas de buceo, ni del artista británico autor de esa obra, es un ejemplo de la prepotencia institucional. Peor aún, los dirigentes del PSOE y de Lanzarote se han convertido en peligrosos censores que quieren suprimir de la historia de lo que ellos consideran que van en contra de su moral, contra su Corán talibán. Ciertamente no es una gracieta, ni siquiera una payasada, como me definió un socialista de pro de los asesores de Dolores Corujo. Ojalá fuera eso, una gracieta. Es la imposición de una moral que está por encima de la justicia ordinaria. Es la demostración de la moral suprema con la que Dolores Corujo primero cree que primero está la sentencia y luego ya vendrá el juicio. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también aquellos que nos ven en directo a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro, Jorge, ¿cómo ¿qué estamos? tal? Buenas tardes, muy ¿Qué bien. tal? Lo vieron, dice que por Tía, por la feria, por Puerto la del feria Carmen, volcánica. porque si no, caminando para Bueno, abajo, pero Puerto del Carmen, me hubiera comido todas las tapas, pero, por el hambre que me hubiera pero entrado. Puerto del Carmen Sí, sigue siendo de Tía, ¿no? Sí, pero alguna vuelta sí dimos por ahí, estaba muy bien. La verdad es que daba gusto cuando están ahí, cuando se organizan bien las cosas y hay buen ambiente y a lo mejor no se politizan como otras cosas. Don Manuel García, buenas tardes. Don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge, muy bien. ¿Estuvo también en la feria volcánica? No, yo no estuve porque estaba fuera, llegué ayer por la tarde y no me dio la oportunidad de estar allí. La hubieran prolongado hasta por la tarde, que es también una de las peticiones que hay, que a lo mejor por el volumen de negocio que atrae, por el número de personas que concita y por el gasto que tiene, a lo mejor ampliarla un poquito más no vendría mal. Se parece mucho a lo que fue, me han dicho, Saborea Teguise, ¿no? Con todo el cariño, a mis tiñoseros, las ganas. Todavía falta bastante. Lo de Teguise es otra cosa, hombre, tiene mucho más pero volumen. Por el escenario No, es por el escenario, por la villa y también por la amplitud que tiene Teguise. Aquí no hay exposiciones, por ejemplo, de maquinaria como hay en Teguise, las aulas del gusto son más pequeñas, hay mucho menor dimensión que la que tiene Teguise. Con todo el cariño, bueno, que estuvo muy bien. Pues ya veremos si, como dice Marco Vergás, que para el próximo año se va a recuperar sin duda. Marco Vergás, el consejero del Partido Socialista, se va a recuperar sin duda esa feria que no se pudo hacer este año en Teguise, el Saborea Teguise. Yo creo, Jorge, que se debería recuperar porque es verdad lo que dice Pedro, el escenario que pone la villa es insustituible porque evidentemente hay unas callejuelas, hay un ambiente como que se presta nuestro a ese admirado tipo. Francisco José tiene un marco incomparable. Efectivamente, pero sí digo también que hay que mantener también este de Puerto del Carmen porque por una parte es verdad que no tiene la amplitud, no tiene las características que tiene la villa, pero sí tiene una masa crítica muy golosa para este tipo de actos como es la concentración de 30.000 turistas en esa zona. Y eso hay que explotarlo y hay que aprovecharla para rentabilizar nuestros productos. Aquí lo único problema que me han dicho es que ahora qué pasa, la fecha, porque se coincide con la fecha de Saborea Teguise. Era la misma, del festival Saborea de Teguise, era el festival, Sí, porque sí. saboreas todo. Bueno, pero me refiero, ahora tendrán que ponerse de acuerdo y uno un día, un mes y otro mes, me imagino, ¿no? Uno en verano a lo mejor. Pero es que no solo es ponerse de acuerdo, si coinciden y se consigue hacer el festival y el festival de cocinas volcánicas, que es como se llama el de Puerto del Carmen. Es que yo creo que hay que intentar recuperar lo que se celebraba en Arrecife, el que se celebraba en la carrera del vino, en la Buen Ram, y algún otro que había por ahí. Yo creo que hay que ir a recuperarlo porque tenían muy buena aceptación. Pero la verdad es que es mucho trabajo, ¿eh? En un año hacer todas estas cosas no es tan fácil, ¿eh? Porque este tipo de cosas, si se quieren hacer bien, es lo que me cuentan al menos los funcionarios de esa área, no es tan fácil hacer 4 o 5 eventos de gran calidad, de gran nivel. Por eso se concentraba el principal, el más, digamos, el que más, la marca Lanzarote de Saborea la marcaba sobre todo el Saborea Teguise. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre en el futuro.
Por cierto, que el Mundial lo están siguiendo, Pedro. Sí, claro. ¿Viste Yo ayer a soy España? futbolero de pro, sí, sí. Lo escuché, no lo estuve viendo. No lo viste, ¿no? No, pero lo escuché. Lo Sí, sí. mismo, tú sabes los buenos comentaristas que hay de radio. Yo soy más de radio que de Muy bien, televisión. muy bien. ¿Y qué tal te pareció España? Hombre, la primera parte mejor que la segunda. Hombre, aquí es donde se calibraba la dimensión que puede tener este equipo y las posibilidades que pone. Yo creo que ha dado, por lo menos hay que darle el voto de confianza porque se ha medido con una de las grandes del fútbol mundial, ¿no? Bueno, no sé si sabrás, porque estabas de viaje, que hubo un follón, en este caso nocturno, en la zona sur de Tenerife. En concreto me hablan de que puede ser, en este caso, ¿cómo se llama la zona sur de Los Tenerife? cristianos, adejes, no sé, hay Le dice la zona de la Verónica Sí, pero eso en las playas de las Américas, Sí. si no me Ah, acuerdo, Playa de si las no me Américas. equivoco. Y ahí vemos como eran británicos, los dos. Contra británicos. Sí, sí. ganó. Pero lo que es Ganó curioso, Inglaterra. y es por lo que queremos sacar esas imágenes, es que se pelean, pero casi no pueden ni con la silla, ¿no? Porque es que esa es la ventaja de que la gente se dedique a pelear cuando está muy borracho. No cuando está medio borracho, que ahí sí que son peligrosos, pero cuando está muy, muy, muy borracho, yo creo que es un entretenimiento para los que los ven. No suelen hacerse demasiado daño y la verdad es que se ponen hasta arriba. Sí, sí, son sí. terribles bebiendo. Es increíble. La playa de las Américas yo fui hace muchos años y me quedé asombrado porque verdaderamente el turismo británico es mayoritario, pero mayoritario total, y llena esas terrazas. Y es increíble porque ven El una turismo cantidad de británico cerveza. de este tipo, porque nosotros también tenemos turismo británico Pero en la es más zona de distinto. Puerto Alcázar. Hombre, son mayores, ¿no? Claro. Hay muchos mayores o más familias. Ahí son más jóvenes, ¿eh? Más familias, etcétera, etcétera. Esto es lo Bueno, más esto parecido. entre Esto es que- lo más esto parecido es que a lo del centro del Mediterráneo, ¿no? Ahora Sí, no. sí. O Mallorca, ¿no? Pero creo que me comentaba un señor de Tenerife que claro, empezaban a beber desde las 3 de la tarde. Y ya esto ya es las 3, 4 de la mañana, claro. Ya son 12 horas bebiendo, pues ya el cuerpo, yo no sé ni cómo aguanta para pelear. Bueno, pues la cara quizás negativa de lo que produce muchas veces el deporte, ¿no? De manera, No, digamos, eso es el alcohol lo que lo produce. El deporte no. El Tiene deporte poco no. que ver. El Este- deporte el le sirve como deporte es la excusa para hacer un excusa- poquito es de la ejercicio. excusa para concentrarse, pero o para beber, pero después el efecto este, evidentemente, es del alcohol. De todas Efectivamente. formas, volviendo al medio de la cuestión que era el partido de De la España. selección, yo creo que España tiene está gustando? un muy buen equipo. Me gusta porque además son jóvenes, hay futuro y se estaban enfrentando a una de las grandes selecciones, no solo del continente europeo, sino del Mundial. mundo. Es una de las Son grandes campeonas cuatro veces campeón del mundo. del mundo. Pudieron haber ganado tranquilamente el partido, empataron al final. Alemania además se lo estaba jugando todo a esa carta y ha sacado un puntito que les abre una posibilidad bastante Depende lejana de España ahora. de pasar, efectivamente. Porque los que ganen, los dos equipos que ganen los partidos que les quedan, esos pasan a octavos. Efectivamente, pero si España empata, pasa también. No, bueno, claro, porque no ganaría su rival. Claro, pasa, pero en este caso dejaría fuera a Alemania, ¿no? En este caso, porque pasaría España Exacto, pasaría y que Japón, ganaría. ¿no? Con Japón. Con que le Japón ganó a y, Alemania el primer pasaría de partido. primero España, porque es la que tiene mayor golaveraje. Pero bueno, ya veremos, a no ser que... en fin, que Bueno, ocurra Japón algo. tiene 3 puntos Puede también. Si haber empata un- con por eso España, digo que tiene puede haber un 4 combo ahí puntos. medio Alemania rarito. tendría 4 puntos. Y depende de lo que haga Costa Rica con Alemania, fundamentalmente. También. Porque ya- si Costa Rica le gana a Alemania, Alemania no tiene opciones ninguna. Bueno, efectivamente, pero se da por hecho que Alemania No está por hecho nada. a Costa Rica por lo menos le va a poder ganar. Por cierto, que ya hay algunos municipios que se han adelantado con la Navidad y eso está bien, crean ambiente. Creo que Arrecife encendía El viernes. las luces el pasado viernes y también alguna que otra. Que aquí se lo enciende hoy, ¿no? Hoy a las 7 de la tarde. Aquí sí. estamos viendo, creo que la inauguración del alumbrado de Arrecife. Espero que sea un Está poquito... muy bonito, ¿eh? Sí. La verdad que el alumbrado, yo curiosamente, a pesar de que este año se pedía un poco de contención en el tema de las luces, creo que es el año donde más se ha gastado. Es verdad que son luces LED, que probablemente tengan menos consumo, y están bastante bien. Y después la Pero- alcaldesa lo que Hombre, ha no se vendido... habrán gastado lo que se gastaron en Vigo. en ¿no? algunos sitios ahora mismo pero no se han sé. gastado 250.000 euros, que es mucho dinero No, comparado con otros años. Es bastante Mira, y Aiza dinero, también. pero los gastos que se están haciendo este año son los típicos que se hacen cada 4 años. Esta vez todo lo que gasto, esperemos que con los medios de comunicación, con la publicidad hagan lo mismo, que la dupliquen, Sí. porque está visto que todo lo que han negociado ha sido al alza. Todos estos gastos que se hacen, que si murgas, que si equipos de
de deportes, que si actos y demás, pues se ha aumentado la cantidad. Todo, la Inversiones todos y los demás no se ve nada. Donde cree pero que es lo que iba a decir, que inversiones han visto pocas, ¿eh? Inversiones reales en la isla de Lanzarote en estos Pocas. 4 años han Yo visto creo pocas. que ninguna, prácticamente. De relevancia, tenemos ninguna. una rotonda más, no lo olvide usted. Dos, perdona, Ayer que pasé- yo tengo una en la villa cerrada, pero tengo una en la villa en verdad, Nazaret. en Nazaret. Ayer pasé por Pero ella esa todavía no está. y realmente es una pena que solo se haya podido, va a poder, la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y el Partido Socialista solo va a poder en el Gobierno de Canarias decir que ha hecho una obra importante. Es una rotonda que costó, si no me equivoco, 300 o 400 mil euros, si llegó, que no me acuerdo ahora exactamente. Eso es lo que se puede echar uno a la boca del Gobierno de Canarias porque, entre otras cosas, no fueron capaces de poder redactar proyectos en estos 4 años. Es verdad que según ellos no había nada redactado, pero han tenido 4 años ¿Pero para 4 años se redactar saca una proyectos. carrera? En 4 años se saca una carrera. Podía haber mandado a un chico a estudiar que hubiera sacado una carrera y a lo mejor en el proyecto fin de carrera hubiera sacado un proyecto, por lo menos uno, digo yo. Bueno, No, yo lo que creo que es un sinsentido. O sea, a mí que me diga, mira, este mandato empezó con una enorme ilusión, con que íbamos a trabajar con las mejores personas, íbamos a sacar los mejores proyectos, íbamos a hacer las mejores viviendas públicas, íbamos a hacer los mejores trazados de carretera, íbamos a romper esa dinámica en la que no se había hecho nada. Y lo que se ha hecho es todo lo contrario. Se empezó atacando las inversiones que estaban hechas, atacando que si el museo de no sé qué, que si esto lo quitamos, que si los centros turísticos ponemos a alguien y después lo quitamos porque descubrimos que había hecho lo que no debía haber hecho. Esa es la actuación que hemos tenido, esa es la verdad. Y además nos queda la sensación, a mí personalmente me la queda y así lo digo, que hemos tenido lo que se llama un mandato del revanchismo. Ha sido un mandato marcado por los 10 años de Pedro Sáenz. Pedro Sáenz puede que vaya a donde el juzgado quiera, pero lo que sí está claro es que les ha condicionado no solamente los 10 años que él ha estado, sino los 4 en los que ellos han estado, que lo ha tenido en el punto de mira como principal objetivo. Esa es la principal política, y ya lo que ha pasado este fin de semana es un ejemplo muy evidente. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que hay que tener cuidado cuando uno se empeña, se obceca contra alguien y lo hace públicamente, porque el público no tiene por qué seguirnos permanentemente. Y puede llegar el momento en el que descubra que algo que desde el principio se decía que no servía para nada, como es el Museo Submarino, acabe siendo defendido por quienes precisamente trabajan de él y dicen que ha sido una gran aportación, como son, por ejemplo, los submarinistas, los buzos, las escuelas de buceo, que lo defienden como si fuera algo propiamente de ellos. Bueno, precisamente... ¿Lo gestionan ellos? Ya don Manuel se adelantó a la escaleta y ahora voy a tener que Es que quería improvisar. desahogarse. Estaba indignado y yo coincido con él. Es verdad que los políticos, que creo que está hoy el sociobarómetro, dice que creo que después de la inflación es el mayor problema que tiene Canarias, la clase política, a ver si aprenden un poquito y les preocupa lo que opinamos el resto. Ellos se van a escudar en que tampoco hay que ser injusto porque han tenido 1 año y medio de pandemia. No te olvides, Manolo, 1 año y medio de pandemia, como si ellos se hubieran dedicado a cuidar o a gestionar la pandemia. Había gente que sí tenía que gestionarla, pero los políticos locales e insulares no tenían que gestionar prácticamente nada, sino distribuir a lo mejor algunos recursos que les venían. Pero bueno, yo creo que coincido en que prácticamente no se ha hecho, ha habido 4 años perdidos. Y también habría que resaltar el tema nuevamente, que yo creo que ahí ya no nos sorprende, porque los anteriores, los mandatos de Pedro Sáenz, sí hubo gestión en tema de obras, creo que se sacaron muchas obras adelante, coincidió con esa época, pero por ejemplo la ordenación del territorio son 10 años anteriores y 4 más que vamos a sumar. Y lo que queda. Por cierto, vamos a ver, porque mucha gente dirá, ¿qué es lo que está hablando Manolo, lo que está hablando Pedro con relación al Museo Submarino de Yaiza? Pues bueno, porque el fin de semana, ante la sorpresa sobre todo de los clubes deportivos, que son los que dieron, digamos, los que avisaron a los medios de comunicación, porque no teníamos ni idea. Los clubes de buceo. Los clubes de buceo, entre otras cosas, porque no se había notificado que se iba a hacer esa acción. Era la de extraer varias figuras que están en ese museo submarino. En un primer momento, desde los centros turísticos se nos dice oficialmente que no se va a extraer nada, que simplemente son operaciones de mantenimiento. Finalmente se comprueba que no fue así. Sábado, 8 de la mañana, un barco grúa contratado por los centros turísticos del Cabildo a una empresa de Tenerife llega a la zona del Museo Submarino de Playa Blanca. Tiene órdenes de extraer unas figuras concretas que ha recibido el Cabildo. Varias ODIEC de trabajadores de los centros de buceos intentan obstaculizar lo que ellos opinan un desmantelamiento del Museo Atlántico, que consideran un atractivo para Yaiza y sus negocios.
El barco grúa recibe la orden de los centros turísticos de paralizar la operación. Los centros turísticos aseguran a Yaiza que no se va a desmantelar nada, que son labores de mantenimiento. El motivo de estar aquí hoy es que a las 8 de la mañana ha aparecido un barco grúa con buzos y una lancha de Merlan con el objetivo de quitar estatuas del Museo Atlántico. Entonces, cuando hemos preguntado qué venían a hacer aquí, decían que quitar unas estatuas y hemos dicho que bajo qué permiso. Entonces dicen que venían por orden del Cabildo. Entonces el tema está en que nadie ha sido avisado de ello y creo que no es de recibo quitar estatuas del Museo Atlántico. Es uno de los mejores puntos de buceo ahora mismo de Lanzarote. A nivel internacional casi toda Europa viene aquí a bucear y uno de los motivos principales es este punto de buceo. Hay muchísima gente que no sabe ni bucear y viene simplemente a ver un museo y no sabe que tiene que aprender a bucear, incluso bucean gracias a ello. Y estoy aquí porque ahora mismo, hoy viene un barco para sacando unas estatuas del Museo Atlántico sin permiso y sin avisar a nosotros de ni una cosa. Y ellos no piensan en cómo afectan las empresas, una cosa, pero también el medio ambiente y también en este mundo. Ellos han hecho decisiones como un poco político, yo lo creo, porque una persona no gusta la imagen o algo en la isla, no hablando nada de Cabildo de Yaiza, y es una vergüenza. Lo único que allí tiene mucha vida marina y eso puede afectar mucho y destruir toda la vida marina que creció encima de las esculturas, porque es un arrecife artificial. Y tenemos que defenderlo porque allí pasan muchas veces angeloides, hay rayas, hay esponjas, algas encima de las esculturas y si sacan las esculturas de allí pueden llegar a destruir todo. La sorpresa fue que el barco grúa, acompañado por la Guardia Civil, al caer la noche, va de nuevo a la zona del museo. Los clubes de buceo tratan de nuevo de dificultar las tareas del barco grúa, pero fracasan ante la intervención de la Guardia Civil. Finalmente, los buzos del barco enganchan dos figuras a unos 15 metros de profundidad y la emergen. Consiguen la apreciada pieza, dos figuras de hormigón que realizó en su día el artista británico Jason de Kers. Al parecer, todo este lío y ese gasto de varios miles de euros para hacer esas dos figuras, el artista, entre las decenas de voluntarios, utilizó la del abogado Ignacio Calatayud. El Museo Atlántico se inauguró en la época de la administración de Coalición Canaria y Pedro Sanginés como presidente. Se consideró uno de los primeros de esta envergadura, unas 300 figuras a tamaño natural construidos en Europa, el segundo del mundo, que se levantó en Cancún, México. La llegada del PSOE al Cabildo hizo que en 2020 la presidenta Dolores Corujo decidiera sacarlo del circuito de los centros por antirrentable. Desde este tiempo no se publicita oficialmente, solo lo hacen los clubes de buceo a título personal. Según estos clubes, a pesar del abandono del Cabildo, sigue habiendo una media de 70 inversiones diarias, unas 25.000 al año, de un turista de mayor poder adquisitivo. Genera casi 2 millones de euros a los clubes y escuelas de buceo. Bueno, pues esta es la noticia que realmente ha alarmado a ciertos sectores de la sociedad lanzaroteña, más allá de colectivos que consideran que ha sido un despropósito. Porque es que se mire por donde se mire, no hay por dónde cogerlo. Tanto fue así que este tema se hizo prácticamente en secreto. Dice que se lo han hecho por salud democrática. La salud democrática es no tocar la obra de un artista. Eso es lo primero. Seguro no se pueden convertir en censores. Eso se llama libertad de expresión. Claro, pero es que no se puede, vamos a ver, ¿y por qué ahora, si a mí no me gusta uno ahí, creo que hay 2 o 3 socialistas, lo sacamos también? Porque los socialistas no han hecho nada, ni tampoco este señor. Pero si a mí no es que me no hay que gusta sacar ahora, ninguna. si no me gusta, ahora que van a seguir sacando, van a empezar a seguir los censores del Cabildo mirando, Manolo, a ver quiénes deben de estar o no en ese museo. Es sorprendente, antes se tiraba al fondo del mar aquello de lo que queríamos deshacernos, ahora se va a buscarlo. Yo creo que hay una exhibición política, un interés en decir, oye, nosotros vamos a acabar con esta gente. Esa es la foto que algunos llaman el trofeo que consiguieron, ¿no? Cuando nos proponemos algo, lo llevamos hasta el final, es una carnicería que va a niveles realmente impracticables. Y eso es lo que me asusta a mí, el hecho de a mí que cojan a Calatayud como si lo tiran al mar, como si lo recogen, como si lo llevan al cine o lo dejan en el baño. Me da exactamente igual, claro. ni lo conozco personalmente. Pero lo que sí me parece extraño es que se le dé interés, que se gaste dinero público y que se pierda tiempo en ir a buscar una figura que ni tan siquiera ellos, si los tiraran allí y supieran nadar, la encontrarían porque está completamente llena de algas, se ha creado una especie de ecosistema allí. Ahora vas tú a alterarlo, a agredir ese espacio para sacar sobre todo ahora sabrá mucha gente, que allí estaba una imagen
que el artista de los centenares de modelos que se prestaron voluntariamente eligió. Porque es una cosa curiosa, eso fue una decisión del artista, que es el autor de ese museo. Entre casi 200 personas, ¿no? Creo que habían No, hay representado. 300 personas. O 300 en el museo. personas pero de él, Lanzarote. Pero él hizo, se presentaron muchos más voluntarios. Sí, sí, pero... Y después fue eligiendo a uno y a otro. Pero no llegan, todavía pero lo no más llegan. sorprendente es que se castiga a alguien sin haber una sentencia. Claro. Primero, Pero es que en una Manolo, sociedad, en cualquier Manolo, sociedad hay perdona, delincuentes. Perdona, es que un delincuente también tiene derecho a estar ahí Eso abajo. es lo que No le me iba fastidies. a decir. ¿Quiénes son En estos cualquier señores sociedad para estar hay censurados? delincuentes. Hombre. Todas. Y en esta, antes de llegar a Calatayud los había, algunos haciendo el mismo trabajo que hacía Calatayud y otros haciendo otras cosas. O sea, la delincuencia existe en Lanzarote y en cualquier sociedad desde tiempo indefinido. ¿Qué significa? Si quieres hacer una representación. Y además, ya tuviera yo a todos los delincuentes a la altura o a la bajura que estaba esa escultura y de piedra. No merodeando por allí y pasando facturas todos los días de una u otra cosa. Poca altura de mira y poca ética y poco recato para... No, dentro pero del es que procedimiento una ir cosa a tercermundista, meterte una cosa que te es saca una de las casillas, escenificación porque a mí de me da algo lo mismo quien sea. que no tiene ni pies ni cabeza, entendiendo que esto es a lo mejor intentar escenificar algo para ganar un poco de... o para quedar bien con una parte de su posible electorado. Pero hay un electorado que quiere perdona, eso. porque después del resto, y creo que lo argumentabas tú antes, es que no ha habido balance ninguno positivo. Mira, precisamente el protagonista de esto, de la nota bochornosa, Benjamín, con todo el cariño que te tengo, nota bochornosa que te hicieron o que hiciste tú, que llegó antes, me parece. De las cosas positivas que hay en los centros es pues estar, como según decían el otro día en el Consejo de Administración, llevar casi la restauración a ser hasta casi rentable o recaudar dinero, recursos históricos que no se habían recaudado o incluso llegar a un presupuesto pues de casi 30 millones de euros. Esos son logros. Pero después se meten en estos berenjenales que no tienen ni pies ni cabeza, que lo único que hacen es dejarles malas a ellos. Yo creo que sinceramente, te lo digo porque no lo van a decir públicamente, pero Manolo, tú y yo conocemos a muchos políticos del Partido Socialista, por suerte, gente admirable para mí, muchos de ellos, y que realmente están simplemente alucinando con lo que ha ocurrido, porque no tenían ni idea de que iban a hacer esto, ni se lo imaginaban que llegaran a este extremo, ¿no? De sectarismo y de adoctrinamiento, porque es que es increíble. Yo creo que ha sido una vergüenza realmente de las mayores que ha tomado la administración de Dolores Corujo. Bueno, te recuerdo que hay 4 caballos en un almacén y un libro en no sé dónde. Pero el libro lo sacaron finalmente. Pero es que este tipo de cosas son una muestra de una enorme vulgaridad política que te avergüenza. O sea, a mí me da lo mismo que sea Calatayud, que sea cualquier otro. Usted ataca una obra, porque evidentemente yo no tengo ni idea cómo se hace una obra de esas características, pero sí es una obra que ha hecho un artista, que ha definido cómo tienen que ir colocadas las piezas, que nosotros lo vimos cómo bajaba esas piezas ahí y las ponía, cuál era su objetivo, y se ataca sin ni siquiera consultarle. Pero es que mañana voy yo le tiro una piedra a cualquier centro turístico y me tratan de asesino como mínimo. Y tiene el mismo mérito que el de ese señor, al margen de que a mí me guste más la de César Manrique que la de él. Manolo, muchos de los socialistas con los que yo hablo coinciden en el análisis que usted hizo inicialmente de que se ha perdido 10 años se ha perdido 4 años tratando de ocultar, de manipular, de quitarle el valor a toda la obra que se pudo hacer en la administración bajo los auspicios de Pedro Sanginés. Y eso es que resulta realmente, porque se ha perdido, como también decía Pedro, es que se ha perdido el tiempo. En esos 10 años participó el Partido Socialista en muchos de ellos, en la gestión. Y el esfuerzo que se podía haber hecho, en vez de estar todo el día obsesionado, porque es una obsesión, es que esto es una obsesión. ¿Pero es de Loli o de quien lo rodea? Bueno, Loli ya me imagino que... Sí, pero Loli es la responsable. Pero es la máxima responsable, lo tengo claro. A mí lo que me da mucha pena es que una mujer como Loli, que tiene una potencialidad, que ha conseguido un apoyo importante popular, esté metida en estos berenjenales. Yo creo que esta época tiene que acabar. Y si tiene que prescindir de ciertos asesores, que evidentemente le han echado una mano, como se lo echaron a Pedro Sánchez para llegar a donde está, y ha prescindido de asesores que en un momento determinado se ve que ya no van por la línea exacta. ¿Usted cree realmente que los lanzaroteños prefieren este tipo de espectáculos? Porque cuando estamos todos ricos, y aquí ha pasado que todos estamos medianamente bien, nos da exactamente igual. Porque bueno, pero ahora cuando hay personas que dicen, oye, que voy por las carreteras y están fatal, oye, que hay una familia ahí que está metida
de Ocupa porque no tiene una vivienda Que pública. hay un colectivo concentrado en la puerta del Cabildo y no le han sabido dar una solución, exacto. entre otras cosas. Que hubo una residencia que le pusieron 4 bochornosas primeras piedras y que ayer me pareció leer que al final también había sido culpa de Pedro Saguiné o del gobierno canario, no sé. Tenemos en directo precisamente a través del Skype, en este caso a un responsable de los clubes de buceo, a Cristian Massad. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, bien, gracias. Un poco, descolocado por todo lo sucedido durante este fin de semana, pero como bien he estado escuchando, era de esperar que hicieran algo. Para usted está claro que la administración que ha llegado después de Pedro Sanguiné ha intentado, por todos los méritos, desprestigiar ese museo submarino, ¿no? Lo tengo claro y me consta además, porque desde que este gobierno ha asumido su labor, han intentado hacer todo para que el Museo Atlántico no funcionara. Lo primero que hicieron es retirar toda la ordenanza que había ahí, el control, e incluso han llegado a tal extremo que nos han enviado un comunicado donde se prohibía usar el logotipo y mencionar el museo. Además de todo eso, incluso queríamos comprar libros firmados o publicados sobre el museo. Nos dijeron que ya no se venden, sabiendo nosotros que hay varios cientos de estos libros guardados y los queremos comprar, no que nos los regalen, que nada, por ningún motivo. Pero Cristian, Luego, ellos dicen que, porque ellos, la excusa que ponen para haber retirado del circuito oficial de los centros turísticos el museo es que era totalmente deficitario. ¿Ustedes han propuesto llevarlo desde los clubes de buceo? A ver, yo personalmente me personé en los CACT, hablé con Benjamín Perdomo, le pedí que nos dejara nosotros llevarlos, nosotros en los centros de buceo. Y luego le envié un correo electrónico ofreciendo hacer toda esa ordenanza gratuitamente, sin cobrar a nadie, pero simplemente para que haya seguridad y que se cuide. No hubo ninguna respuesta y obviamente es un no. Y desde entonces nosotros los clubes de buceo de Playa Blanca hemos estado haciendo la labor de mantenimiento y cuidado del Museo Atlántico. Así, a mí me gustaría, Cristian, como supongo yo que como conocedor de este mundo del submarinismo, ¿cómo valoran los submarinistas, los turistas que vienen a hacer submarinismo, una instalación de este tipo? Hombre, el primer museo submarino de Europa, un artista de nombre internacional, miles de personas que han visitado el museo, decenas de personas que llevamos a diario, miles de personas que van a bucear ahí cada año. 2.500, creo. Una nacional tremenda para Lanzarote, para el municipio de Yaiza, para Playa Blanca y para todos. Y ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo lo valoro? Yo creo que de la parte turística es una de las mejores cosas, por lo menos en el mundo del submarinismo, una de las mejores iniciativas que ha habido en Europa en los últimos años. Pues Cristian, muchas gracias. Seguiremos con este tema a ver si vuelve la racionalidad, porque realmente creo que se ha perdido un poco en ese cabildo de Lanzarote. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues esta era la opinión, en este caso de uno de los afectados, con él todos los clubes de submarinismo, que es impresionante la cantidad de clubes, yo no sabía que había tantos clubes. Ellos hablan de que son unas 25.000 personas las que visitan al año, pero sean 25, sean 15.000. Si se hubiera hecho más propaganda, si se le hubiera cogido con cariño en lugar de desprecio esa obra, que no es de Pedro Sanguiné, yo es que considero a Dolores Corujo, la presidenta, como bien decías tú, tiene unos potenciales políticos inimaginables, pero se ha ido por el camino equivocado. Algunos se lo han dicho, los que la quieren. Ella cree que no, que está bien, que Pedro Sanguiné le hizo mucho daño al Partido Socialista, a su gente, y cree que debe de pagarla. Pues bueno. De todas maneras, con respecto a los potenciales, yo creo que hay que demostrarlo. Yo creo que ha tenido la oportunidad durante 4 años de gestionar el Cabildo, y no quiero ser muy duro con Dolores Corujo porque creo que estas cosas está influenciada, vuelvo a decirlo, aunque es verdad que responsabilidad
en última instancia de ella. Pero los potenciales hay que demostrarlo en 4 años. Es verdad que ha llegado a casi todos sitios, a miembro de la dirección nacional del PSOE, de ser una de las que más mandan a nivel Canarias del PSOE. Aquí es incontestable. El liderazgo lo ha afianzado de una manera tremenda. Pero es verdad que a la hora de gestionar, todos recordamos que en la época de San Bartolomé, si no es por la ayuda inestimable del equipazo que tenía, o incluso del ya desaparecido Alexis Tejera, yo creo que hubiera dejado mucho que desear. Y después en el Cabildo, teniendo un Cabildo con 100 millones de euros, pudiéndose haberse lucido mucho más en la gestión de la pandemia, y con todas las oportunidades que ha tenido, hombre, eso de potenciales tendremos que demostrarlo y no repartir halagos así porque así. Yo creo que la potencialidad, al revés que la eficacia contrastada, significa contar con una serie de valores que pueden explotarse o no. Eso es potencialidad y yo creo que sí lo tiene. Lo que yo creo es que se ha confundido en dejar en manos de sus asesores la gestión del Cabildo. Ella se ha dedicado a figurar, a salir en todas las fotos, al estar en todos los sitios, que es verdad que tiene una función de representatividad que debe respetar, pero yo creo que le ha faltado rodearse de un equipo de personas que supieran gestionar. Y no lo tiene, y no lo ha hecho. Y esa es su gran carencia. Claro, y por eso no se ha hecho nada. Y a base de titulares puede gobernar 1 año, incluso 2, pero 4 ya es más complicado. No, y si te coge una pandemia en medio, pues ya te lo gestionan todo y ya está. Pedro, vamos a ver, porque hemos hablado con el alcalde de Yaiza, que ha estado siempre muy prudente desde el principio. Nosotros le hemos llamado, pero él ha mantenido una actitud de prudencia, me parece lógico, a ver exactamente lo que estaba ocurriendo. Él, la verdad que todavía no quiere decir mucho, porque creo que no tiene todavía conocimiento exacto de los argumentos, al menos oficialmente. Creo que oficiosamente ya lo tiene, pero oficialmente el Cabildo todavía no le ha dicho qué es exactamente cuál fue la operación de mutilar parcialmente ese museo submarino. Óscar Noda, le preguntamos qué le pareció todo lo que había ocurrido. Constancia, ni yo ni el ayuntamiento teníamos formalmente de esas actuaciones que se iban a hacer y por eso yo me voy enterando a raíz de mensajes o contactos que me hacen los propios clubes de buceo al enterarse de esas actuaciones y que incluso se plantaron allí para evitar posibles acciones en la zona del museo, ¿no? Yo desde luego todo el fin de semana he estado intentando contactar y he contactado con representantes del Cabildo y de los centros turísticos y los cuales en principio me decían que eran acciones de mantenimiento y que el museo en ningún momento se iba a retirar por completo, que es lo que me preocupa más bien por los clubes de buceo, por ese tejido empresarial que trabajan en esa zona. Los fondos de la costa de Playa Blanca y de Yaiza son muy buenos y son muy bonitos y muy atractivos para el deporte del buceo y sobre todo el deporte turístico, pero sobre todo en la zona del museo lo que sí quería garantizar es que no se fuese a quitar por completo. Bueno, yo creo que ahí fue un lapso. El alcalde me imagino que lo que quiere es que no se quite nada, no por completo. Me imagino que el alcalde, don Óscar Noda, lo que querrá que una obra de un artista se le respete 100%. La declaración que hacía esta mañana en el programa que dirige Pedro, lo que él venía a decir es que se lo dijeron y que él entendía que si era sustituir 4 por otras 4, que a él le daba lo mismo. Y me pareció raro, entre otras cosas, porque se está alterando ese ecosistema. O sea, quitar algo de un ecosistema tiene su impacto y además va también el raciocinio, o sea, ¿por qué se va a atacar ese tipo de cosas? ¿Qué pasa? Que a mí me parece que aquí, en este caso, el alcalde ya se está condicionado por sus nuevas amistades. Tiene buena relación con Dolores y él ha querido pues, no crear puntos de fricción. Es verdad que sigue sin entrar transatlánticos o, en este caso, cruceros al muelle de Playa Blanca como él reclamaba, pero él cree que es bueno ser amigo de Dolores, sigue con el hoyo en la entrada del Golfo, a pesar de que le han dicho que se va a solucionar, pero él cree que es interesante ser amigo de María Dolores, sigue la jaula en Playa Quemada, pero él cree que es interesante estar con y aparte no es solo afectar el ecosistema, es que una obra artística, en este caso un museo integral como el que ha creado Jason Decker, a ver, es como lo que estamos viendo. ¿Quién me vería a mí ir a retocar un cuadro de Velázquez en un Museo del Prado? Te cogen y te meten en la cárcel.
Es que lo que están haciendo... No, y ellos van protegidos por la Guardia Civil, que es otra Encima incongruencia. escoltados por la Guardia Civil porque tenían seguramente un permiso, pero a ver, yo creo que la obra integral de este señor también hay que respetarla y no se puede tocar a tu libre antojo. Por eso creo que él lo que quería decir es que esperaba que el museo se mantuviera. Yo no creo que decir, porque me imagino que le importará si quitan la mitad, ¿no? No, yo creo que a él le importa y le importa mucho. Y recuerdo cuando entró el Partido Socialista, que hablaban de cargarse el museo, él tenía su propio posicionamiento y decía que él quería que se quedara allí, claro, pero no haciéndose responsable del ayuntamiento, que fue lo que intentó el Cabildo. Los clubes. No, inicialmente intentaron indicárselo a él y él se estaba quejando de eso. Y él decía que él estaba a favor de eso, y no solamente estaba a favor, sino que defendía que estuvieran allí, pero evidentemente el ayuntamiento no iba a cargar con los costos. Con ello consideraban que daba déficit. Bueno, en cualquier caso, pide... Para él puede pronunciarse, Óscar Noda pide que le den explicaciones oficiales el Cabildo. Y que aún espero que el Cabildo o los centros hagan algún tipo de comunicado para exactamente qué acciones se llevaron a cabo, puesto que finalmente por la noche se sacaron algunas figuras. Incluso ante ese conocimiento, lo que también les propuse es que las sustituyan por otras, que seguramente se hicieron muchas más de las que no se sumergieron en aquel momento. Bueno, pues ya veremos lo que opinan. Es lo que iba a decir, el comunicado ya salió, pero antes de decir el comunicado que tú ya comentaste antes un poco, el comunicado de Benjamín, tenemos también, creo que la presidenta de la Confederación Turística, en este caso Susana Pérez, de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez, que ha dicho que, en fin, que ella considera que ha sido un error. Esa crítica, ¿no?, por la falta de información al sector y, por supuesto, como miembros del Consejo de Administración. Y sin lugar a dudas, no hay ninguna justificación el que un centro, un punto de interés turístico, en este caso es un museo compuesto por una serie de figuras, se pretenda sacar ni una, ni dos, ni tres. Esperemos que esto no sea el principio del fin. Es un museo atlántico, un museo submarino, que sin lugar a dudas desde que se colocó ha tenido una gran repercusión a nivel no solo europeo, es el único museo submarino, sino también a nivel mundial, ¿no?, e internacional. Y por tanto, cualquier elemento, ¿no?, que pueda eliminarse de la composición, pues sin lugar a duda es romper ese museo. Bueno, pues la Federación Turística se ha mostrado totalmente en contra de esa acción que el Cabildo de Lanzarote tomaba a través de los centros turísticos este fin de semana de levantar varias estatuas. En concreto creo que fueron finalmente 2, deben ser que no encontraron más, porque ellos creían que habían 4, pero debe ser que no, los buzos por la noche no pudieron distinguirlo entre el musgo, las algas. Es que te pones a ver, o sea, que han ido por la noche a buscar unas esculturas de una persona para retirarlo, porque esa persona está acusada, pero es que está acusada, pero entonces con Carlos Espino, que era su asesor y estaba imputado y lo llevaba al Parlamento y lo llevaba tal, y a este ni en escultura lo podemos tener hasta que lo condenen. Es que no se puede actuar así, es ir en contra de los principios básicos de la justicia, del sentido común, de la cultura y de todo. Es que no se pueden hacer estas chorradas. No, y ahora mismo que no se le ha dado importancia, yo espero que no la tengan, porque de verdad que quiero que sea así, que Dolores Corujo se está viendo envuelto también en una apertura de un juicio, en este caso está como investigada, todavía inicialmente, nada más que es la apertura del juicio. Ya veremos cómo acaba este asunto del caso Sosa. Pero en fin, eso creo que lo he explicado en un montón de ocasiones, la presunción de inocencia, igual que la que ellos mismos no han aplicado al resto, pero la misma presunción de inocencia. Que hagan de jueces ellos, que se les da bien. Bueno, pues ya veremos, pero es verdad que hasta nos han llamado gente de fuera porque no han entendido muy bien esta noticia. Es complicado porque hay gente que no la entiende. Es que es increíble, no la entiende. Es que no le cabe en la cabeza que hayan ido. No, es que no me cabe a mí. Yo llevo aquí y entonces casi cuando 60 años. Se lo explica, dice, no, es que ellos es una persona que considera indigna para estar en ese museo y lo han decidido pues levantar en una obra que es de un artista. Que el artista va a Eso se llama censura. Y ya está. O sea, lo gracioso es que no son capaces de ir a levantar las granjas, o sea, las jaulas que nos afectan a todos, que hace daño. Esas no. ¿Por qué? Porque a esas las protege la ley. Y a estas no las protege nadie. O sea, una propiedad
intelectual de un artista no se respeta. Oye, vayamos entonces también con ese camioncito, ya que nos ha costado un dinerito traerlo de Tenerife, y levantemos la jaula. Pues sí, a lo mejor hubiera dado, para Lanzarote hubiera sido más beneficioso y no gastarse pues el dinero que se ha gastado. Nosotros hemos intentado escuchar tanto la versión de Dolores Corujo, pero de momento el gabinete de prensa no nos ha contestado. Y por parte de Benjamín Perdomo, que yo tengo que agradecerle a Benjamín personalmente, que por lo menos cuando se le llama se pone, y eso ya para mí es importante, sobre todo porque a veces hay que bailar con las más feas. Yo creo que esto es un asunto que le han metido a él ahí, como tú bien decías, Pedro, y él no le ha dado más remedio, porque sabemos cómo es la política, pues que aguantar este palo, ¿no? Y además ha hecho un comunicado que firma él, que posiblemente, como cree todo el mundo, pues está auspiciado bajo el auspicio. Que firma, tú di que firma él y ya está, porque yo creo que lo entendemos todos. Bueno, que firma él y que efectivamente pues pone que es indigno que los centros turísticos es que estaban muy nerviosos porque sabían que estaba ahí esa persona y lo ponía muy nervioso y tenían que sacarlo porque era una persona que representa lo que es la corrupción de un periodo, en este caso de Coalición Canaria en el gobierno, y que evidentemente eso era insoportable. Si no porque es una cosa seria, es hasta para reírse. La noticia es para reírse. Es que esto te sale, tiene un cómic y te descojona. ¿Por qué? Porque evidentemente, pero ¿cómo que van a sacar la cultura? Porque, parece una especie de locura. Pero además una cultura que habría que darle un premio a cualquier persona normal que vaya allí y sea capaz de identificarlo. Es que si hay una persona que hace eso, era para darle 1 millón de euros. No, 1 millón de euros no, pero un sueldo casi vitalicio tiene el submarinista que estaba por ahí. De momento han encontrado 2. Yo no sé si es que están buscando, porque nos están diciendo alguien del PSOE que dentro de esa locura en que se ha metido... Hombre, eso hay un planito. Hay un planito, claro, y se sabe dónde está cada una. No, porque cree que hay 4. Lo que pasa es que dice que están más disimulados. No, y alguna habrá que sacar que a lo mejor no es, pero se le parece. Y después con respecto a la biodiversidad, a todo lo que puede afectar, a mí lo que me extraña es que haya no sé si es biólogo o enchufado en alguna... o aprovechado de las instituciones, un asesor del Cabildo, que por lo visto también ha tenido que ver con el medio ambiente y todas esas cosas, que siempre se la cogió para el petróleo y cosas de esas, que creo que se estaba metiendo debajo del agua para decir cuál era la Pero cultura. en cambio no se ha pasado por el cable, por lo del rally y eso, porque claro, las abutardas no es su pero especialidad. No hay medio ambiente, no afecta al medio ambiente. Lo que nosotros sabemos es que Ezequiel Navío, según fuentes de los buzos, por lo tanto yo no hemos podido confirmarlo, mañana vamos a hablar con Ezequiel Navío, a ver si efectivamente él estaba al frente de la operación desmantelar, en este caso, las figuras que consideran los censores de Lanzarote que no pueden estar en una obra artística, en este caso el Museo Submarino de Playa Blanca. Vamos con nuestro invitado. Bueno, pues vamos a hablar de algo de la situación económica de Lanzarote, también de turismo, que realmente hablar de turismo es hablar también de economía en esta isla. Vamos a hablarlo con el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, José Valles. Buenas tardes, ¿cómo estamos, don José? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal todo? Bueno, pues vamos aquí disfrutando un poco del fin de semana, donde aquí en Lanzarote, oiga, pues como nos sobra tiempo y nos sobra dinero, pues vamos a emplearlo en cosas que realmente le importa. Estaba todo el mundo en Lanzarote preocupadísimo porque hubiera una figura que se parecía a un abogado de esta isla. Don José, vamos a cosas, no le meten en este lío, vamos a meterle en cosas más serias, como creo yo, que es el tema, en este caso, de la Cámara de Comercio. Ahora mismo, el turismo sigue siendo, digamos, el factor crucial para nuestra economía en Lanzarote, ¿o se está buscando alternativas? Bueno, el turismo es el factor. Hay que reconocer que nosotros en Lanzarote, que ya lo vimos cuando sufrimos el COVID, prácticamente se paró la economía al 100%, quitando un poco lo que son digamos, la economía satélite, sí, un poco de suministro que podíamos tener. Creo que es el factor y va a seguir siendo en los próximos años nuestro principal motor económico. Ahora bien, lo que sí podemos hacer es, independientemente de buscar otros nichos económicos que se pueden dar, como puede ser digitalización, vamos a tener una oportunidad importante en cambiar el modelo energético porque ya es una realidad no solamente en España, sino en Europa, y se está acelerando de manera importante en ir a lo que se le pueden ser territorios más sostenibles, y creo que Lanzarote además tiene
unos condicionantes importantes para lograrlo antes de tiempo, por nuestro tamaño, por nuestra estructura, porque tenemos un sol y un viento que nos puede hacer desarrollarlo de alguna manera importante. Tenemos los nómadas digitales, que también se va a estar trabajando. Creo que ahora justamente esta pandemia nos abrió un poco esa percepción de que ya no tenemos que estar en el puesto físico. De hecho, estuve la semana pasada estuve en Nueva York, y uno de los grandes problemas que veían era que había una despoblación dentro de lo que es la gran urbe, porque la gente ya no entraba a trabajar dentro de lo que era Manhattan, sino que se quedaban en sus residencias. Y fíjense cómo esto al final también hay que gestionarlo, y creo que también van a ser posibilidades de mover la economía. Pero más allá de todo esto, yo siempre lo vengo diciendo, creo que Lanzarote tiene que optar a otro tipo de turismo, hacia un turismo de más experiencia, de más calidad, y que sobre todo nos dé esa posición de que el turismo dé oportunidad a todos los sectores económicos. Yo dejo a mis compañeros que están habidos por hablar, pero yo simplemente quiero decir que el turismo, evidentemente, como usted bien dice, es el tractor de nuestra economía, y está claro que no es insustituible, no nos engañemos, para poder mover lo que hoy mueve económicamente en trabajo, en servicio. Pero es cierto que también está trayendo ese crecimiento turístico, está trayendo problemas, por ejemplo, mano de obra. El otro día decía Manolo, creo que decía que es un fracaso que en Lanzarote, pues teniendo, hay gente solicitando, empresas solicitando gente y no puedan salir de la bolsa de trabajo, de nuestra bolsa de trabajo, de la propia gente que vive aquí en Lanzarote. Tenemos que estar buscando gente de fuera. Yo creo que aquí se está produciendo, bueno, a mí me ha tocado, yo no me dedico al sector turismo, me dedico al sector del transporte, y ahora tenemos justamente empezó esta semana una campaña sin precedentes, que es el Black Friday, y teníamos que hacer un incremento importante de nuestras plantillas, y nos ha sido prácticamente imposible encontrar gente. Y eso se produce para mí en Lanzarote por varios puntos. Primero, porque tendríamos que revisar el tema de las ayudas a la gente que no trabaja. Es decir, no digo revisar que no haya que hacerlas, sino que no se convierta en un modelo de vida. La vivienda vacacional está generando un problema importante en la vivienda, porque si no consigues que la gente local venga a trabajar, o una gran parte, tienes que traer gente de fuera. Y si tienes que traer gente de fuera y no tienes vivienda, por eso estamos teniendo tantos problemas ahora mismo Pero ahí que eso lo dice mucha gente, y en cambio la cuestiona la gente del alquiler vacacional. Lo tuve aquí el otro día, dice, hombre, no le echemos a la vivienda vacacional las culpas de que no hayan vivienda. La vivienda la tiene que construir, tiene que aprobarse los planes generales, los planes insulares, para que pueda haber vivienda. El problema que está diciendo él, que si los trabajadores salieran de los nuestros, no habría mayor demanda de viviendas, porque ya tienen una vivienda. En el caso concreto de que vengan, tenemos viviendas ocupadas por gente que es población activa, pero no trabaja, y otros que realmente es población activa y trabajan, pero que están sin protección ninguna, o sea, no tienen casa, no tienen servicio, y hay que dárselo. Claro. Es que lo acabas de explicar, vamos, perfectamente. Es decir, el gran problema, bueno, es que fíjese que no tenemos más actividad que en el 2019, y de hecho no tenemos gente para trabajar. Entonces, aquí realmente lo que nos está cambiando es digamos, el concepto de dónde tienes que sacar los trabajadores. Yo creo que hay una parte importante de nuestra sociedad local que, por lo que sea, no está accediendo a esos puestos de trabajo, o lo está haciendo de una manera más lenta. ¿Y qué pasa? Que si la actividad crece, pues tienes que completarla, y la única manera que tienes que completarla es solicitando mano de obra, y la mano de obra te viene de fuera. ¿Dónde está ahora el lío? Pues hombre, que cuando tienes que traer a alguien de fuera, pues necesita su vivienda, la vivienda está extremadamente cara, ya lo hemos visto, y tienes razón. Yo lo de la vivienda vacacional no lo veo mal, creo que tiene que estar regulada, pero hombre, es que tenemos vivienda vacacional en Argana Alta. Bueno, de todas maneras, presidente, ¿y no será el momento de exigir ya que esta mano de obra, que a lo mejor no está cualificada, empezar a cualificarla, hacer los esfuerzos necesarios? Porque, hombre, esta excusa ya la hemos escuchado 20.000 veces, y al final dicen que va a venir, o que se están implementando el tema del Centro Integral de Formación Profesional, u otro tipo de educación, pero al final lo que hay que intentar es enfocar a esa gente para que sea mano de obra cualificada y no tenga que venir. Sobre todo las jóvenes, porque ya... Sí, claro, y después déjame terminar con la pregunta. Por aquello que burro viejo yo no aprendí idioma. Porque quería, con respecto al tema del turismo, a ver, estamos pidiendo turismo, estamos viviendo una época, vamos a decir, dorada,
con respecto a turismo, pero después a la hora de ofrecerle servicios, seguimos teniendo la misma carretera, el mismo hospital, los mismos centros públicos, las mismas avenidas. No va mejorando esto cuando, por ejemplo, hoy en Fuerteventura se daba el pistoletazo de salida a una gran urbanización para el tema de la ciudad, del cine, con complejos deportivos, etcétera, por no hablar que es un proyecto de futuro. Sí, pero para llegar a eso, o para llegar de ese centro, para esa ciudad centro tecnológico, pero ciudad de la imagen y del cine, pues tienen un pedazo de carretera para recorrerse toda Fuerteventura. Y aquí siempre estamos en el mismo sitio. Bueno, yo si quiero empiezo por el final, es decir, la red de infraestructura, y se lo digo porque soy crítico con todos los parlamentarios, no solamente con los que gobiernan, sino con los que están en la oposición. Ahora estamos en los presupuestos y te vienen, han pasado todos por la Cámara de Comercio a enseñarnos o unos qué enmiendas van a pedir o el que gobierna el gran logro que hemos incrementado el presupuesto de la isla de Lanzarote. Como todos los años. Pero fíjese cuál ha sido mi pregunta. Digo, o más que mi pregunta es, oiga, no me diga lo que me va a prometer en darme. ¿Por qué no me dice cuánto ejecutamos anualmente? Porque de nada me vale que todos los años me digas que vamos a tener 120 o 130 o 140 millones de euros, y da igual quién gobierne, si estamos ejecutando 30 o 40. Y se nos están quedando 100 millones tranquilamente sin aparecer. Cuando usted decía lo de Fuerteventura, que hacen cosas bien, también tienen problemas el sector empresarial, ellos hicieron un plan que decían, tenemos que conectar el norte con el sur. Y eso se hizo, pues me parece que fue hace 15 años. Sí, por lo menos. Por lo menos. Y han empezado por tramos y anualmente, dentro de los presupuestos de la isla, se va dotando lo que son los distintos Y se va tramos. haciendo. Y se va haciendo, porque aquí se dota, pero no se hace. ¿Y aquí en qué estamos? Que si vamos a soterrar, porque dicen que es la solución. Pero es que decimos que vamos a soterrar y por el otro lado decimos que tenemos que hacer una vía alternativa. Es decir, ¿sabe lo que falta? Falta un plan. Y yo creo que lo primero que tenemos que tener entre la parte pública y la parte privada es un plan de a dónde queremos ir. Y a partir de ahí conseguir la financiación. Aquí no se hace así. Llevamos presupuestando el Palacio de Congresos todos los años. El otro día me hacía gracia porque era la misma partida que tuvimos el año pasado, está replicada en este año. Entonces, ¿por qué no tenemos un Palacio de Congresos? Pues porque no hay un plan. Es decir, porque no tenemos una prioridad en hacerlo. Y eso, independientemente, y lo digo, independientemente de quién gobierne, es lo que vamos a tener que empezar a cambiar. Hay problemas que genera, vamos a cosas concretas, yo sé que ustedes se han preocupado por eso y yo creo que es importante, José, que es el tema de, en fin, temas concretos, de cola en los centros turísticos en ciertas épocas del año, que ahí se está tratando de buscar soluciones, pero sigue en algunos sin encontrarlas. También el tema de los taxis, ¿a usted le preocupaba? Esas colas que se forman en algunas zonas, en las zonas turísticas, en zonas, cuando, por ejemplo, este verano, ¿no? Y después la del aeropuerto. ¿Qué están hablando con el sector ustedes? A ver qué soluciones hay. Nosotros, dentro de lo que hemos comentado de que tenemos que cambiar el modelo turístico y tener menos peso de la turoperación, porque al final, y lo comentaba, es decir, solamente parece que estamos dando el dato bueno, que es cuántos turistas recibimos. Cuando yo creo que el dato bueno es cuánto ingresan los turistas que recibimos. O este actor último que he dicho tiene que empezar a ser prioritario. Y casi tendríamos que empezar a tenerlo como un indicador, como un KPI mucho más potente que el primero. ¿Por qué? Porque este sí que me va a permitir hacer otro tipo de cosas y hacer otro tipo de solución dentro de la isla. ¿Por qué hablamos con el sector del taxi? Con el sector del taxi me he reunido con todas las asociaciones de taxistas de la isla, con todas. Porque es verdad que hay un problema, no solamente está en el aeropuerto, que solo parece que lo focalizamos en lo primero que vemos. Sí, no. Está en el aeropuerto, en las zonas... propuso la insularización y está vivo todavía. No, pero Pedro, mira, no creo. Al final lo que tenemos que hacer es, con el sector, buscar para mí, una solución a corto plazo, que es verdad que todos reconocemos que hay que hacer algo, es decir, hay que hacer porque tenemos un momento pico en muchos de los municipios, que no se está pudiendo atender. Entonces, vamos a darle una pensada sin llegar a la insularización. Yo creo que ya a día de hoy la digitalización nos permite tener datos y previsiones de demanda, que eso lo podríamos tener porque también nos podría hacer regular la solución, pero sobre todo el sector del taxi para mí se tiene que modernizar, porque tiene que ser un actor de este nuevo turismo que queremos. Y yo que también conozco a muchos taxistas, Manolo, te dejo, pero que se pongan las pilas, porque cuando las cosas funcionan, nadie pide y exige más cosas, pero cuando no funcionan es cuando vienen los problemas. Después vienen los Uber y vienen estas cosas que aquí en Canarias, por suerte, para ellos no hay. Permíteme solo un detalle.
no solamente es el Uber, es que tenemos un intrusismo oculto aquí que es alto. Y eso es en lo que tiene que trabajar. Pero está provocado por la demanda. Está provocado por la demanda, lógicamente. Pero no se puede ver de forma cejada una realidad que es más compleja. El problema de que haya intrusismo en el transporte no es exclusivamente de los taxistas. Es que no tenemos un transporte público eficaz. En Lanzarote, si usted vive en un pueblo, puede venir a Recife, pero no sabe a qué hora vuelve. Eso no es una propuesta alternativa a un transporte público, colectivo, eficaz, y no se critica. No se explica que las principales zonas que se visitan en Lanzarote no estén conectadas con transporte público con frecuencia que pueda ser atendida por un demandante de transporte. Y eso no se critica. También es verdad que estamos hablando de mejorar los ingresos por parte de los turistas, pero con eso solo no se consigue la eficacia ni la eficiencia, se consigue cómo se gestionan esos servicios. ¿Por qué no criticamos que no es el problema el cambio de modelo, sino el sustento de cualquier modelo? ¿Cuándo vamos a arreglar el ciclo integral del agua? ¿Cuándo vamos a tener acceso a una energía alternativa de calidad? Porque es verdad que tenemos viento y tenemos sol. Eso nos viene dado. ¿Qué nos falta? Lo que tiene que poner el sector público de Lanzarote, que son los molinos para poder transformar esa energía, y las placas fotovoltaicas. ¿Qué es lo que realmente está fallando en Lanzarote? Desde mi punto de vista está claro. Hay un sector público que no es eficaz, que no atiende las demandas básicas, y en ese no se puede asentar ni este ni ningún otro modelo. Hombre, está claro que cuando no lo tenemos, cuando no se está aplicando es porque no hemos sido, digamos, capaces o eficientes en esto. En eso puedo estar con usted de acuerdo de que se ha ralentizado mucho la velocidad que tendríamos que ir, sobre todo en el modelo energético. También digo, lo primero que también tenemos que ya empezar con el cambio de modelo energético es que vamos a tener que poner molinos y vamos a tener que poner placas, porque molino y placa que no ponga, dice, el impacto visual. Pero ¿sabe lo que ocurre, no? Que seguimos quemando gasoil. Es decir, y eso hay que... Pero esto es una gran reflexión que tenemos que hacer todos. Y que tenemos que, por supuesto, desde los organismos empresariales, tenemos que ayudar al sector público, o por lo menos presionarlo. Estamos a las puertas de unas elecciones, en mayo Pero tú los ves receptivos, tú los ves a la hora de reivindicarle, sí, o se sientan allí, te escuchan, te dicen que está el presupuesto, el mejor presupuesto de la historia, y después dicen, y adiós, muy buena. ¿Qué es lo que hacen siempre? No, hombre, receptivos están, Presidente, pero... Hoy se conoció el sociobarómetro, el segundo problema más importante de esta comunidad son los políticos. Son los políticos, después de la inflación. Sí, pero bueno, eso en Lanzarote y en toda España. Sí, pero a nosotros nos interesa Canarias. Bueno, cuando usted me dice, ¿son receptivos? Tengo que salir a favor, en este caso, o por lo menos en una parte del Cabildo, que hemos creado la oficina, la ventanilla única la ventanilla de energías renovables, donde cualquier ciudadano puede ir allí, nosotros le ayudamos y le ayudamos a gestionar la subvención para que lo ponga en marcha. Tiene una gran aceptación. ¿Que te podíamos ir más rápido? Claro que podíamos ir más rápido. Fíjese, y le pongo un ejemplo para que tengamos a todo el sector político unido. ¿Qué está pasando con los cargadores de los coches eléctricos? Tenemos un gran problema de las ordenanzas municipales que no se pueden poner. Yo estoy con usted de que hay tanto por hacer que lo que tenemos que ir es acotando los problemas e intentar darle una solución. Y cuando se vayan solucionando, pues iremos saltando a otros. Con el agua, pues ¿qué le voy a contar que ya no conocemos? José, pues ya nos queda poco tiempo. Me gustaría también hablar ahora vienen las Navidades, una época aparte de entrañable, pues realmente también una época donde el comercio, pues hay algunos que hacen prácticamente el 50% de su negocio en los comercios en la isla de Lanzarote gracias a la Navidad. ¿Cómo viene? Bueno, pues más o menos yo le puedo hablar un poco de los datos, porque todavía no tenemos los datos de la campaña, pero sí es verdad que en el sector del transporte pues hemos tenido unos incrementos después del verano hacia adelante en torno a un 20%, viene también propiciado por una buena campaña de turismo. Creo que la campaña de Navidad va a ser buena dentro de lo que, bueno, de los problemas que hay a nivel nacional y a nivel europeo. Creo que Lanzarote ahora empieza a estar en otra posición, porque el turismo, sobre todo el primer sector económico, va bien. Y sinceramente creo que vamos a tener unas Navidades positivas. Ahí también. Yo creo que el COVID hizo que, primero que hubo una parte de ahorro, que aunque ya se va perdiendo, porque lógicamente una ella vez... dice que para el próximo año la cosa va a estar... La inflación se la ha comido ella sola. Exactamente.
También es verdad que hay mucha potencia o mucha fuerza para viajar y para consumir, y yo creo que de momento, pues, lo que es estas Navidades y el primer trimestre no va a ser malo. Otra cosa puede venir, que se siga, lógicamente, pues agravando la inflación, que es durísima, y que hay familias que, pues, que posiblemente no lo estarán pasando todo lo bien que se debe de pasar. Me gustaría preguntar, como con la nueva apertura de nuevos negocios, el patito feo comercialmente de Lanzarote es Arrecife. ¿Ha mejorado con la apertura no solo del, ¿cómo se llama? Del Open Mall. El Open Mall, sino de algunas otras infraestructuras? Si no están abiertas, van a abrirse dentro muy poco. Evidentemente está el problema del centro, que sigue como está. Yo creo que, siempre lo he dicho, ya que el centro comercial está en Arrecife y está en una zona prácticamente cercana a lo que es el centro de la ciudad, tendríamos que aprovechar para que toda esa gente que ahora está entrando en Arrecife pudiera de alguna manera canalizarse en una segunda opción que pueda ser Arrecife, y hay que potenciar la gastronomía y sobre todo lo que habría que hacer, digo la gastronomía, sector servicios del centro y de ese comercio que sea un poquito... Pero se reúne usted con la alcaldesa a ver si hay posibilidades de hacer esa vía que se había dicho. Estamos trabajando en ello. Porque es importante. No porque la gente que va a ir al Open Mall no tiene por qué ir al resto de la ciudad, porque van en coche y se quedan allí y después se van a sus casas. Sino porque yo creo que lo importante para mí del Open Mall, por lo menos lo veo así, particularmente, es que se puede recuperar esa tradición de ir a comprar a Arrecife, que ya se había prácticamente perdido, y por eso lo mal que estaban los comercios. Nos tenemos que ir. Por cierto, hay un debate que es muy largo, pero no lo voy a preguntar, sino simplemente que es también, usted lo ha dicho alguna vez, que hay que replantearse el tema de la carga turística, ¿no? de las islas y en concreto de la isla de Lanzarote. En este sentido, ¿la Cámara está haciendo algo? Nosotros tenemos una comisión que se llama Lanzarote 2030 y lo que vamos a proponer es, no le voy a decir de crecer porque es difícil, pero sí contener. Yo creo que Lanzarote, si quiere seguir viviendo con esa esencia que tenía y que hemos tenido y esa isla sostenible y con ese relato único, no podemos continuar con un crecimiento desproporcionado, tener 50 o 60.000 habitantes más en los próximos años y 70.000 camas turísticas. Creo que aquí hay que hacer un buen trabajo, un plan a medio plazo, intentar reconvertir y reformar todo lo que a día de hoy, toda esa planta obsoleta, y seguir subiendo un poquito la calidad y ir un poco, que yo sé que asusta, pero hay que ir un poco a menos turoperación, a más venta directa, y eso nos va a permitir vivir mejor a todos. Cuando dice de plan, no estará hablando de planes generales. No, los planes generales ya los harán cuando los tengamos. ¿Usted desde la Cámara considera que una oferta, por ejemplo, distinta, positiva, puede ser un museo submarino, por ejemplo? Podría valer, ¿por qué no? Pues muy bien. ¿Qué estás proponiendo? ¿Sacar el de allá y traerlo para acá? No. Digo, para Lanzarote. En el caso del centro de Arrecife, yo creo que lo que habría ya es que decirle a la gente bastante claro que no se puede resucitar el pasado, que el centro de Arrecife no puede ser el centro del comercio de Lanzarote y que hay que ver qué alternativa se puede hacer. Y yo creo que una alternativa de ocio, lúdica, oye, pues a lo mejor en el ¿cómo se llama esto? En el islote del Francés, en lugar de hacer un hotel, habría que hacer un parque temático, que vinieran los turistas de toda la isla a ese parque, comieran por aquí. Ese es el planteamiento que tiene que hacer. Ahora, si se empeñan en regresar al pasado, se les va a pasar el futuro sin hacer nada. Habrán algunas que funcionan todavía, porque hay algunas que todavía tienen un liderazgo de histórico, pero que esas lo seguirán teniendo en ese modelo. No, al contraro, mejorarán todavía. Mejorarán. Manuel, muchas gracias. También a don Pedro Martín. Hombre, yo estoy con los nombres. Don José Valle, buenas tardes. Muchas gracias y a seguir trabajando en la Cámara de Comercio. Nosotros, no una amenaza, mañana aquí, a la misma hora. Buenas tardes.